¿Cómo están todos? En esta oportunidad quería hablar un poco del fallo Aquino de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2004. En este fallo, en realidad, siempre a la hora de analizar la jurisprudencia, hay que analizar lo que sería el obiter dictum y el holding case. El holding case es la parte principal del fallo, es lo que sostiene el fallo específicamente, y el obiter dictum sería la parte secundaria de ese fallo. Entonces son los elementos secundarios y elementos principales. Hay que analizar en primer lugar los hechos, es decir, que en este fallo específicamente estamos ante un trabajador que en el año 1997 sufrió un accidente laboral que le provocó una incapacidad del 100%, que obviamente no le permitía ingresar posteriormente al mercado laboral. Entonces, ante las circunstancias, cuando llega el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se comienza a hablar o se comienza a analizar acerca de la constitucionalidad y la inconstitucionalidad de la reparación integral que se desarrolla por vía civil. En ese caso, la Corte se pronuncia a favor de la inconstitucionalidad. Pero hay que tener en cuenta también una serie de elementos, las distintas ópticas que se pueden utilizar a la hora de analizar este específico artículo de la Ley de Riesgos del Trabajo, la Ley 24.557, famosa ley que fue modificada a lo largo del tiempo y que sufrió una serie de modificaciones y una serie de normativas complementarias, ¿no?, que la fueron complementando todo este plexo normativo. Entonces hay que tener en cuenta que este artículo, algunos dicen que, bueno, obviamente que prohíbe la reparación, en ese caso prohibía la reparación integral del trabajador, se prohibía la reparación integral del trabajador por la vía civil. Entonces, algunos sostienen que la reparación tarifada genera mayor certidumbre, mayor seguridad jurídica, al estar tarifada en ese sentido, está estipulada legalmente, es una reparación sistémica, importa el lucro cesante y la reparación del daño material. Siempre tenemos que tener en cuenta el principio alter uno en la D, es decir, que no se deberán, en ese caso, no se debe dañar a nadie, y en el supuesto caso de que se dañe a alguien de forma material, en este caso no se le permita posteriormente ingresar o a integrarse nuevamente a lo que sea el mercado laboral, entonces ese daño deberá ser reparado. Entonces, algunos sostienen que la reparación, en ese caso la reparación sistémica, es una reparación que genera cierta certidumbre en el ámbito de los seguros, genera cierta certidumbre, genera mayor seguridad a la hora de estipular y determinar lo que sería la indemnización que le corresponde al trabajador, y otros sostienen, desde el punto de vista obviamente del trabajador, de la parte más débil de esta especial relación jurídica, sostienen que sería bastante injusto no permitirle al trabajador una reparación integral de los daños ocasionados, porque esta reparación integral por la vía civil implicaría no solamente la reparación del daño material, sino el daño moral, psíquico, la afectación de la vida de relación, es decir, una serie de circunstancias y elementos que obviamente van a elevar materialmente, van a elevar sustancialmente la indemnización que le corresponde al trabajador. Entonces, tenemos básicamente que hay distintas posiciones y la Corte considera la inconstitucionalidad del artículo 39. En primer lugar, la Corte dice que mediante la reparación integral, obviamente, el trabajador va a obtener una indemnización mucho más alta porque se contemplan otras circunstancias propias de la reparación del daño ocasionado, y también conciben básicamente que no se le puede impedir esta vía al trabajador, esta vía de reparación integral, en virtud del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Entonces, al trabajo, al tener esa protección legal, se le permitiría esa duplicación de vías, es decir, tanto la vía sistémica, que es la vía propia de la Ley de Riesgos del Trabajo, como la vía extrasistémica, que es la vía propia de la reparación integral civil, que contempla todos estos elementos que fuimos viendo, como el daño moral, el daño psíquico, el lucro cesante y la reparación propia de las consecuencias derivadas de la vida de relación del trabajador. Bueno, muchas gracias nuevamente por verme y escucharme, y espero que este video les haya sido de utilidad.